Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, de Colombia y del mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com, en Facebook como Las Noticias 630. Y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Alias el Cookie, fue quien mató al niño de 6 años cuando intentaba detener el carro en el que se transportaba con su padre. Policía ofrece 5 millones de pesos para quien dé información para dar con el paradero de este peligroso criminal. Traslado del menor gravemente herido antes de su fallecimiento puso en evidencia crisis en hospitales por la falta de ambulancias. Se reactiva el fleteo en Barranquilla. Un empresario gastronómico, luego de ser escoltado por la policía, fue asaltado por 3 sujetos, quienes amordazaron a todos sus empleados y le robaron 18 millones de pesos. Y en otro caso, asaltantes se accidentaron y no pudieron robar el botín. Afectado dice que transeúntes le robaron 7 millones de pesos cuando el dinero cayó al suelo. ¿Sabe usted cómo actuar durante un atraco? Supuestos paramilitares incendian vivienda de reclamante de tierras en el Carmen de Bolívar. Esta es una de las venas rotas de Transmetro. Y en deportes, el Junior no pudo anoche en Bogotá frente a Fortaleza. Empató 0-0, tenemos la información. Y la noche de ayer, la reina del carnaval, María Margarita Díaz Granados, nos abrió las puertas de su casa para celebrar con nosotros el Día del Periodista. Los detalles al final, ya nos vemos. Muchísima atención, la policía busca a delincuente conocido con el alias del Cookie, sindicado de ser el asesino del menor de 6 años de edad, muerto la noche anterior tras un intento de atraco contra su padre. A esta hora, continúan los operativos que desde la madrugada de hoy, unidades de la Policía de Barranquilla, realizan en los barrios La Luz, La Chinita y El Ferry, para capturar a este hombre, alias el Cookie, el sujeto sindicado como el presunto autor del homicidio del niño Carlos Andrés Cabarcas, de tan solo 6 años de edad, quien fue alcanzado por un disparo en la cabeza, cuando su padre, que manejaba un taxi, intentaba evadir a este delincuente y a su cómplice, que pretendían atracarlo. La familia se desplazaba en un taxi zapatico al barrio La Luz, a casa de una familiar a entregar un dinero cuando fueron interceptados por los antisociales. Carlos Cabarcas, abuelo del pequeño muerto, en medio del dolor que golpea a esta familia, narró cómo sucedieron los hechos. Él dice que le iba bien cuando lo interceptaron, que él vio, pero él vio la malicia que como que lo iban a atacar. Entonces lo que hizo fue retroceder y arrancar duro, pero que va, los bandidos que iban a parrillero y que fue que le dio por el carro atrás, muchacho. Tan mala suerte que el niñito iba, pues, inclusive, y que iba de pie. Pero los Cabarcas no solo fueron víctimas de la delincuencia, sino también de lo que ellos llaman la inoperancia e indolencia del sistema de salud. Cuenta Carlos que el menor debió esperar cerca de 4 horas para ser trasladado a un centro de mayor complejidad, porque el hospital donde le prestaron los primeros auxilios no contaba con ambulancia, y ninguna de las de la red de urgencia estaba disponible, y las de servicio privado exigían sumas que superaban los 500.000 pesos, dinero con el que en el momento no contaban y debían cancelar antes de realizar el traslado. Una cuestión de esa, como la ambulancia esa que estaba pidiendo 250, pero que se lo pagara adelante para arrancar, si no llega, le llegó la policía, y entonces cuando la policía llamó a la Cruz Roja, de la Cruz Roja llegó, pero ya el niño ya había muerto. Entre tanto, la policía ofreció 5 millones de pesos a quien ofrezca información para dar con el paradero de alias el Cookie y su cómplice. El traslado del menor gravemente herido antes de su fallecimiento evidenció la crisis de algunos hospitales del departamento por la falta de ambulancias. La muerte del menor de 6 años de edad, víctima de los delincuentes la noche anterior, deja al descubierto las deficiencias de la red de urgencias del departamento y de algunos centros hospitalarios que no cuentan con los equipos necesarios para la prestación adecuada del servicio, como es el caso de ambulancias, camas e incluso insumos. Y lo que es peor, la falta de una interconexión entre las redes de urgencias del Atlántico y el distrito, que permitan que cuando alguna de esas no pueda atender una emergencia, la otra acuda. Así lo expresaron algunos expertos en el tema de salud. Asimismo, queda claro que ningún particular debería tener que salir a negociar con empresas privadas prestadoras del servicio de ambulancias un traslado en estas, ya que este servicio debe ser garantizado por el centro asistencial en donde es atendido. Ante esto, la alcaldesa Elsa Noguera se pronunció. La vida es sagrada, tenemos que cuidarla y evitar en lo más posible errores humanos.
Pero otro de los males que ya quejan al sistema de salud en el Atlántico y Barranquilla corren por cuenta de las ambulancias, quienes han sido denunciadas por el ya conocido Paseo de la Muerte. Al respecto, la mandataria distrital aseguró que por fallas en el traslado de pacientes, la alcaldía multó a 5 empresas. Estamos sancionando 53 casos de ambulancias que prestan el servicio de salud en nuestra ciudad y que no llevaron a los accidentados, a los pacientes, a la IPS más cercana, a pesar de que el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias le reportó que lo llevara a otro hospital. Jason Barandica en las noticias. Autoridades encienden las alarmas por nuevos casos de fleteo en Barranquilla. Hoy un comerciante y un policía fueron víctimas de estos asaltantes. Se prendieron las alarmas por 2 nuevos casos de fleteo que se presentaron en horas de la mañana al norte de la ciudad. En el primer suceso, la víctima fue un policía que iba de civil y fue abordado por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El monto del hurtado asciende a 15 millones de pesos. En la huida, los supuestos asaltantes colisionaron con un automóvil. Parte del dinero robado cayó en la vía y muchos de los transeúntes que pasaban a esa hora aprovecharon y tomaron parte del botín. Después del accidente, la policía logró la captura de los 2 asaltantes. Por otra parte, casi a la misma hora en un restaurante del sector, 3 sujetos armados esperaban al interior del establecimiento al dueño que tras amenazarlo le quitaron 18 millones de pesos que llevaba consigo. Las autoridades desconocen el paradero de las 3 personas que cometieron el ilícito. ¿Y sabe usted cómo actuar en un atraco? Expertos en seguridad y policía entregan algunas recomendaciones que usted en momentos de desesperación debería tener en cuenta. En el último año, en Barranquilla y su área metropolitana, fueron reportadas 15 personas muertas en atracos. Solo en el pasado mes de enero fueron reportados 3 casos. La muerte del menor Carlos Cabarcas, víctima de los fleteros, hoy recrudece este flagelo que, según las autoridades, se había reducido. Pero, ¿qué hacer ante la acción de los antisociales? Expertos en seguridad aseguran que en un asalto usted tiene básicamente 2 cosas que perder: sus pertenencias y su vida. Los ladrones generalmente van por las primeras, pero advierten que existen 2 tipos de ladrones: los profesionales y los principiantes. Los segundos son los más peligrosos, ya que al momento de un asalto estarán más nerviosos, y es este tipo de ladrones quienes, además de robar, violan y matan a sus víctimas súbitamente. Por eso debe tener en cuenta no pelear ni discutir con el ladrón. Recuerde que por lo general van armados. 2. No grite, mantenga la calma y procure no hacer perder el control al asaltante. 3. No muestre miedo más allá del natural. 4. No intente desarmarlo. Recuerde que ante un arma no existe fuerza física que se imponga. Por su parte, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla también entregó algunas recomendaciones al momento de retirar dinero en efectivo para evitar ser víctima de los dueños de lo ajeno. La policía ofrece de manera gratuita este servicio, igualmente utilizar mucho el dinero plástico para evitar este tipo de movimientos, evitar que la información sobre los movimientos de capital que hacen empresas o instalaciones o productos de algún tipo de actividad comercial se desarrollen sobre vía pública o los pagos se hagan en efectivo. Jason Barandica en las noticias. En otros hechos importantes, la manera ilegal de algunas personas para ingresar al sistema de transporte masivo se ha convertido en la vena rota del Transmetro. Aquí está el informe en las noticias. Así se le fuga la plata a Transmetro. Jóvenes estudiantes, además de arriesgar su vida cruzando por zona prohibida, logran abrir la puerta de la estación para no cancelar el pasaje del sistema masivo de transporte. Estas imágenes las vemos a diario en casi todas las estaciones del Transmetro, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. Las Noticias se dio el trabajo de visitar algunas estaciones, encontrando que no cuentan con la seguridad necesaria para que los barranquilleros se movilicen sin problema. Le falta más seguridad, sobre todo los domingos, donde hay algunas estaciones que quedan totalmente solas. Se encuentra uno de todo en la parada del Transmetro, desde pelea agresiva de entre los mismos usuarios por coger el cupo, el puesto y esas cosas, se forman peleas. A las altas horas de la noche ya no hay seguridad. La comunidad en más de una ocasión ha solicitado a las autoridades competentes hacer presencia con la policía en el sistema, pero siguen haciendo caso omiso a esta solicitud. Karen Oñate, para las noticias, un compromiso con la verdad. Y 3 sujetos desconocidos llegaron hasta la vivienda de un reclamante de tierras en el Carmen de Bolívar y le prendieron fuego al hogar. Un nuevo acto de violencia se registró en la vereda La Reforma, jurisdicción del corregimiento de Atonuevo en el Carmen de Bolívar. 3 hombres armados con machete y con una mochila llegaron a una vivienda y le prendieron fuego. Los propietarios de la vivienda señalaron que se salvaron de milagro porque corrieron a ocultarse entre unos árboles después de haberse percatado de la presencia de los sujetos.
Aseguran que desde hace varios días unas personas desconocidas llegaron hasta su vivienda para presionarlo para que venda el lote donde fue desplazado en el año 2000 y retornó en el año 2005. Por su parte, un grupo de uniformados se encuentra en el predio haciendo la verificación para determinar quiénes cometieron el hecho y cuáles fueron los daños, para que la SIJIN adelante las investigaciones. En Bolívar, Johan Díaz, las noticias, un compromiso con la verdad. 6:40, hay denuncia e investigaciones en contra de José García, aspirante al Senado, por ofrecer casas gratis a cambio de votos en Córdoba. Estos formularios tienen en aprietos al candidato al Senado José García Calume. En los documentos figura propaganda alusiva a viviendas y la imagen del político, situación que ha sido interpretada como uso indebido de programas del Estado para fines políticos. La denuncia divulgada a nivel nacional señala que el exdiputado cordobés estaría ofreciendo viviendas gratis a cambio de votos, pero él las desmiente. Sin que de ninguna manera eso se entienda como un trocamiento de votos por casas. Ese no es nuestro talante, esa no es nuestra personalidad. Por este escándalo, las directivas del partido Cambio Radical anunciaron investigaciones contra José García. Y hay denuncios, yo con mucho gusto aceptaré las denuncias porque es la oportunidad para demostrarle a las autoridades competentes que Jocho García no ha hecho nada indebido en su campaña. El aspirante al Senado anunció el retiro de la propaganda anunciada y señaló el hecho a persecuciones políticas de sus contradictores. Y en otros temas importantes fue revelada la lista de 38 periodistas cuyas conversaciones en La Habana habrían sido interceptadas por la Sala Andrómeda. La cadena de televisión Univisión dio a conocer la lista de los periodistas que supuestamente fueron interceptados por la Sala Andrómeda, allanada por la Fiscalía hace una semana. En la lista figuran 38 periodistas extranjeros y colombianos que cubren las conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Entre la lista de periodistas se encuentran Nelson Acosta, corresponsal de Reuters en La Habana, Soledad Álvarez, delegada agencia EFE en Cuba, Carlos Batista, corresponsal AFP en La Habana, Didier Chica Martínez, Caracol Radio, Dora Glotman, Caracol TV, José Gregorio Pérez, Canal RCN, Milagros López, corresponsal El Tiempo La Habana, Milexis Durán, productora de televisión Reuters, Peter Orsi, de The Associated Press de La Habana, Frederick Obermeyer, prensa alemana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedirá al gobierno colombiano información sobre supuesto espionaje a estos periodistas que cubren el proceso de paz, informó este martes la relatora especial para la libertad de expresión de este organismo, Catalina Botero. Bien, y los presidentes de Colombia y Perú, Juan Manuel Santos y Ollanta Humala, se reunieron en la mañana de este martes en Cartagena de Indias para hablar temas de interés común, entre los que se destacan la lucha contra la delincuencia organizada en la frontera, la cooperación en materia energética, la integración comercial y la forma de combatir la pobreza. Durante el encuentro bilateral, los dos países firmaron un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú y el Departamento para la Prosperidad Social de Colombia. La idea es compartir experiencias conjuntas que permitan realizar una lucha frontal contra la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema en ambos países. Hemos reconocido como los nuevos enemigos para nosotros son la desigualdad, la pobreza, que hoy día tenemos que combatirla. Y qué mejor que trabajando juntos, qué mejor que integrando, combinando nuestras experiencias, nuestras políticas y de esta manera poder llevar el Estado a todo el territorio nacional y darles oportunidades y acompañamiento a las poblaciones vulnerables. Perú está atacando diferentes niveles de pobreza, diferentes eslabones de la cadena. Nosotros estamos atacando esos mismos u otros y compartir experiencias y coordinar políticas en esto solamente produce beneficios para nuestras poblaciones, sobre todo las poblaciones más vulnerables. Durante el encuentro bilateral que se cumplió en la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena de Indias, el presidente peruano expresó su respaldo al proceso de paz. Los dos jefes de Estado coincidieron en unir fuerzas para combatir el crimen en la zona fronteriza. JJ Berbel, las noticias, un compromiso con la verdad.